3:2, cuando se hablaba de el gobierno de Israel regido por los poderes romanos, ¿no es cierto?, también con un sacerdocio que estaba corrompido. Ok, y a partir de allí, en ese verso decía, ¿no es cierto?, y vino palabra del Señor a Juan, a Yohanan, ¿no es cierto?, hijo de Zacarías, en el desierto, y a partir de allí, ¿no es cierto?, el mensaje que es el de arrepentirse, ¿no? El mensaje siempre de los profetas era clamar al arrepentimiento. Uno tiene que leer Ezequiel capítulo 18 y se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, cómo el profeta Ezequiel, en su mensaje central de ese capítulo, que me parece maravilloso, el capítulo 18, que es tremenda, para mí es hermoso, habla, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Israel debía arrepentirse y decía: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del que muere, sino que vuélvanse de sus pecados, ¿no es cierto? Y bueno, el Señor, a través de esa vuelta y esa conversión, el Señor iba a ser grande y misericordioso para perdonar los pecados, ¿no? Y entonces cuando viene Juan el hijo de Zacarías, el propósito se sigue, que es el propósito profético, ¿no?, de, ni bien comienza el mensaje, es clamar al arrepentimiento para que el pueblo se vuelva a Dios. Y entonces, en ese pasaje hay dos palabras, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos en español son tres. Ahora, en el desierto, vino la palabra en el desierto, ¿sí? El desierto, creo que exactamente son 15 veces las veces que aparecen distintas palabras para desierto. Para distintos, 15 desiertos distintos en el Antiguo Testamento, y muchas palabras, si hay cierto, no recuerdo ahora, para decir desierto. Para que nadie haya comprendido mal, yo no me haya expresado peor, claro, porque a veces uno puede no expresarse bien en lo que quiere decir. Aparecen determinada cantidad de desiertos a lo largo del trayecto que el pueblo de Israel hace, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. De hecho, que en la tierra de Israel tampoco hay muchas zonas arenosas, pero cuando usted va a ver, en cuanto a desierto me refiero, arenosas sí, pero no en cuanto a desierto. Todos los desiertos aparecen, ¿no es cierto?, desde el camino de la tierra de Israel a la tierra prometida, ¿no es cierto?, básicamente, ¿sí? Y cada uno tiene un propósito. De hecho, que dice, parece mentira, Dios le dice: yo te llevé por el desierto para probarte. Quiere decir que a veces interpretamos mal, incluso muchos que pueden venir de congregaciones o que han leído la Biblia o que leen libros, y de repente alguna persona le puede decir: no, pero el desierto, no, nosotros ya no estamos en el desierto porque estamos con el Señor. El tema es que, es cierto, uno no tiene que idealizar el desierto en ningún sentido, porque ahora voy a mostrar 3 o 4 cosas nada más, hay muchos pasajes, que habla de quién habita el desierto, ¿no es cierto? De repente habla de que hasta las alimañas habitan el desierto, pero en definitiva estamos viviendo en un desierto en este mundo que vivimos, y estamos rodeados del desierto y de entes espirituales, que el rabino Pablo lo hablaba cuando hablaba de gobernadores de las tinieblas, principados, potestades y huestes de maldad de regiones celestes. Invertí el orden que está, pero es eso, ¿no es cierto? Y es un mundo en el cual vivimos y uno lo sabe. En definitiva, a fuerza de ser sincero y uno no habla la verdad, nosotros desde que nacemos aparecemos en un desierto hasta que el Señor nos rescata, pero seguimos viviendo en otro sentido, en un desierto, con un montón de presiones, opresiones, muchas veces que vienen de afuera y otras veces que vienen de adentro, y que nosotros tenemos que ir resolviéndolas. De hecho, que sí tenemos que ir resolviéndolas, porque ustedes se acuerdan el otro día cuando el pueblo de Israel estuvo en Mará, ¿no es cierto?, ahí en las aguas amargas, cuando aparecen en el desierto y estaban las aguas amargas, las aguas de Mará. El Señor los prueba allí, ¿no es cierto?, y enseguida les dio leyes y dice y que no les iba a enviar enfermedades. Quiere decir que en definitiva el desierto que el pueblo de Israel estaba transcurriendo, ¿no es cierto?, y en las aguas de Mará, el Señor se muestra como un Dios sanador. Si no hubiéramos aparecido por ahí, tal vez no nos hubiéramos dado cuenta el poder del Señor como Dios sanador. Y un pasaje cuando dice que el Señor los llevó por el desierto para probar lo que había en el corazón, ¿sí? Nadie puede ser aprobado si no es probado, incluso uno mismo.
Uno mismo también tiene que probarse. Pongo mi caso, claro, si usted siempre pone su caso, pero no quiero poner el caso de ustedes porque después me van a castigar, ¿no es cierto? Pero pongo mi caso. Yo tocaba la guitarra en mi casa cuando estudiaba clásico, y entonces de repente en mi casa tocaba hermoso, ¿sí? Pero de repente tenía que tocar delante de otro en el conservatorio, entonces el profesor nos decía, y de hecho que yo era Chara Morán, teníamos 14, 15 años, 16, y entonces más o menos tocábamos ahí, se defendía. Y entonces resulta que el profesor dice, mire, nosotros, dice, todos los meses, entre todos los alumnos de piano, de flauta, de guitarra, de arpa, de corneto, de otro, conservatorio grande, ¿sí? Que está todavía. Y entonces decía, vamos a hacer pequeñas audiciones, ¿no? Y de repente éramos 80, 90, 40, 60 según los que aparecían. Entonces todos tocábamos delante de los demás, porque dice, ¿cómo nosotros podemos estudiar 5, 6, 7, 8 años? No sé cómo se estudia. Usted cuando ve un concertista, yo no, cuando ve un concertista, usted no piense que esa persona que está tocando en ese momento solista o lo que fuese, se levantó inspirado esa mañana y aparece tocando en un teatro, no. Se aventó 15, 18, 20 años para llegar a un determinado nivel, mínimo para tocar en público con cierto nivel, 12, 13 años, menos no se puede, más o menos. Cositas sí se puede, lo que se llama toquetear la guitarra, pero nosotros dice, no tenemos que toquetear la guitarra sino tocar la guitarra. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Una cosa es toquetear, la otra tocar. Y entonces el profesor nos decía, bueno, vamos a hacer audiciones, dice, cuando ya tocamos algo, obviamente, para ir tocando todos los meses delante de todos los demás alumnos. Y de repente usted tenía alumnos de 25, yo tenía 13, 14, 15 años, alumnos de 25, 26, de otro de piano, de esto, aquello, el otro, y lo miran hacia uno esperando que uno se equivoque, y uno siente el show, porque a veces la gente va para ver los errores, ¿no? Es decir, la gente en general escucha, el público no, pero el instrumentista, que va a escuchar a otro instrumentista, si no es una persona honesta, está esperando que el otro se equivoque, ¿no? Y a veces cuando hay un error aparece el segundo, el tercero y el cuarto. Y para evitar eso, ¿no es cierto? Para evitar eso, uno tiene que ir tocando permanentemente, ¿no es cierto? Porque así van pasando los años, de repente de tocar delante de los compañeros, de repente usted va, como íbamos a un colegio secundario, a hacer una muestra, por ejemplo, didáctica, donde decíamos lo que íbamos a tocar, decíamos quién era el autor, fulano, mengano, la obra que íbamos a tocar, y tocábamos. Ya veníamos tocando 3, 4 años con los compañeros del colegio. Entonces, él decía, también no me olvido nunca, ¿cómo vamos a afrontar un determinado público? Dice, nos viene un infarto, porque es cierto. Usted sabe que muchas veces, a veces no sé, la gente que estudia un instrumento, hablo de instrumentos, ¿no? Otras áreas no las conozco, tal vez se puede manejar de otra manera. ¿Sabe cuánta gente no puede afrontar una vida de músico porque no le pagan? Obviamente no le pagan y no se puede vivir. Pero muchas veces, aunque no le paguen, pero teniendo oportunidad de tocar y de ser conocido, se abandona porque el shock que se sufre para tocar en público es terrible. Es terrible. Uno se enfrenta delante de 100 personas, 200, 500, 600, y usted está ahí solito con los instrumentistas solos, ¿no? Y está solo allí y se sufre un show el día anterior y el día ese día, y hasta, ¿cierto? Le duelen hasta los brazos, las manos, ¿cierto? Porque se somatiza, es una cosa normal, y eso uno lo tiene que vencer, ¿sí? Entonces uno, ¿me está siguiendo? Y en otras cosas ustedes lo verán en su trabajo, lo que fuese, o profesiones, pero es así, entonces uno sufre mucho shock. Entonces el profesor siempre decía, tenemos que ir probando y probando y probando y probando, y romper, o sea, casi se usa, nosotros decimos romper el hielo. Antes de la cooperativa yo creo que lo escuché, no sé, con 13 años que tenemos aquí, con 13 años así que se dice romper el hielo a la gente, ya aprendí. Y entonces decimos, hay que romper el hielo, y sí se va rompiendo, después uno ya entra con más confianza a la siguiente muestra, ¿me está siguiendo? Y entonces el Señor dice, una de las cuestiones era estar en un desierto, ¿sí? Con la cobertura de Dios, con el cuidado y la guía de Dios, y la obediencia de parte del pueblo. Dice, los llevó al desierto, dice, para saber, probar lo que había en su corazón, ¿no es cierto? Para probar. Quiere decir que si el Señor está diciendo eso, Moisés de parte de Dios está diciendo esas palabras, quiere decir que no lo subestimemos eso,
porque el Señor está obrando, ni bien salieron de Egipto, ¿no es cierto?, como un educador. ¿Me está siguiendo? Y es una de las cosas a veces que nosotros decimos, no, usted no va a estar en el desierto. Bueno, pero escúcheme, hasta Yeshua estuvo en el desierto y estuvo siendo probado para salir a probarlo, ¿no es cierto?, y de alguna manera a través de esa enseñanza educar. Quiere decir que de repente a veces nosotros por querer alentar, a veces una cosa es informar informa cualquiera, incluso hasta cuando se predica, grandes predicadores informan, y esto también puede hacer lo mismo, desgraciadamente podría pasar, espero que nunca, es informar, pero no formar. Entonces, a veces por querer alentar a una persona, le decimos, usted no va a pasar el desierto jamás, ¿sí? Pero el Señor manda al pueblo al desierto para probarlo, sacarlo aprobado, ¿sí? Por lo tanto, el Señor obra como un educador. Si el Señor no hace eso con usted y con mí, yo evito que el Señor sea un educador conmigo. ¿Me está siguiendo? Entonces, a veces, cuando uno lee libros, escucha mensajes, o interpreta la Biblia, o malinterpreta la Biblia, o interpreta la Biblia conforme a lo que yo quiero hacerle decir, entonces cometemos un grave error y sacamos de la Biblia el propósito genuino que tiene. Porque el Señor dice, reitero, el Señor dijo eso, ¿cierto? Reitero, el desierto no es el ideal, pero es imposible llegar a la tierra prometida sin pasar por varios desiertos. Y en la Escritura, hoy no lo vamos a ver, pero en la Escritura usted va pasando por varios desiertos, y cada uno de los desiertos y las zonas que están donde está geográficamente instalado ese desierto, muchas veces está el desierto fulano de tal, entre tal lado y tal otro, ¿no es cierto? Y todo implica una enseñanza. Entonces, de repente podemos decir, para alentarnos, para conseguir malamente rating, para quedar bien, para buscar algo de inspiración, decimos, no, el desierto, no, hermano, hermana, porque el desierto, usted ya está en el camino del Señor y los desiertos han quedado atrás. Usted ya está pisando tierra firme y usted está sobre la roca y en la tierra prometida, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿dónde queda que el Señor pasa al pueblo de Israel por el desierto, ¿sí?, para probarlo? Así que el Señor actúa en primer lugar como un educador. De repente aparecen en el desierto, ¿sí?, y están encontrando el maná. Y el maná aparece en un momento en el desierto. Y entonces, en el desierto aparece el maná y el Señor me está sustentando. Quiere decir que yo lo que tengo que ver que en medio de las inclemencias que puede haber de todo tipo en un desierto, porque a pesar de que el Señor provea inclemencias en el desierto, ¿sí?, tengo que ver los grandes milagros de Dios. A veces nosotros no vemos los grandes milagros de Dios, ¿no? De esa manera, porque lo aprovechó en el desierto. Es cierto, hoy tenemos otro tipo de... hoy no tenemos el maná como lo vio el pueblo de Israel. Pero, mire, hay veces que no vemos nosotros las grandes maravillas que el Señor hace. ¿Y dónde las hace? Las hace en todo lugar. Aún, aunque no estemos en el desierto, las va a hacer, y gloria a Dios, y viviremos mucho mejor. Pero fue en el desierto donde le da, ¿no es cierto?, el maná, que era el pan de los ángeles. Entonces, si alguien no pasó por un desierto, se priva de comer el pan de los ángeles. Obviamente también tenemos el pan de la proposición y el maná que está en el lugar santísimo. Hay otro tipo de alimento, ¿de acuerdo? Pero a veces nosotros no lo vemos. Miren, a veces nosotros nos enfocamos mal en la Escritura, por enfocarnos más en la Escritura, por querer alentarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Miren, ¿usted se acuerda del profeta, el rey Ezequías, no? Yo siempre me olvido de algo de decirle, pero bueno, son cosas bien interesantes. El rey Ezequías, ¿sí?, a veces uno no cuenta las grandes maravillas. ¿Y dónde se hace? El rey Ezequías, también Isaías recibe palabra, vino palabra para traer la sanidad, ahora vamos a ver. El rey Ezequías, no solamente la sanidad, vino palabra para decirle eso y mucho más. ¿Usted se acuerda que el rey Ezequías padeció una enfermedad? Y que a través de clamar, rogar,
la palabra que viene de Isaías con un propósito determinado, viene una prolongación de 15 años de sanidad y de vida añadidos a ese momento que iba a venir inexorable en la muerte de Ezequías. Okay. Pero en ese momento el Señor le da un mensaje acerca de que iba a tener un retroceso de 10 grados, el reloj de 10 grados. Cuando uno se acuerda de eso, se da cuenta que los babilónicos manejaban todo eso. ¿Me está siguiendo? A veces no se escapa la escritura, ¿cierto? Por lo menos a mí no se me escapa. Y entonces, cuando pasa todo este tipo de cosas, mucha gente viene y trae grandes tesoros también a Ezequías, ¿sí? Cuando se entera de todos los grandes milagros, de lo que había pasado, de la restauración y no la muerte del rey Ezequías, vienen babilónicos, ¿sí?, a ver al rey Ezequías y todo el fruto de su reinado, porque sí, era un reinado poderoso. El rey Ezequías tuvo un reinado poderosísimo. No fue el único, pero tuvo un reinado poderosísimo. A ver si te acuerdas. Cuando vienen los babilónicos, el rey Ezequías, ¿qué hace? Les muestra que todos los tesoros. Eso fue el grave error. Y así, ¿por qué? ¿Por qué no le dio testimonio de lo que había pasado con la sanidad de él y el retroceso de las 10 gradas que hubieran quedado pasmados? ¿Se da cuenta? No, le mostró su riqueza, pero no el milagro de Dios. ¿Me está siguiendo? A veces, ¿me siguieron o no? Sí. Le mostró sus riquezas. Lo que puedo, lo que conseguí, lo que me dieron, lo que adquirí, mi reconocimiento y todo el poderío, ¿sí?, que tenía. Pero en ningún momento le habló del maná que había recibido con la sanidad. Un ejemplo, ¿entiende? Entonces el maná vino en el desierto, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, Señor, danos tu maná celestial, ¿sí?, el beneficio, ¿sí?, lo cual es maravilloso. Pero nadie dice, Señor, bueno, si yo tengo, no digo que quiero pasar, pero si tengo que pasar por alguna situación desértica en mi vida, ¿sí?, voy a ver que buscando al Señor, teniendo el espíritu contrito y humillado, y estando en el camino del Señor, pero aún pasando por el desierto, va a venir el maná espiritual, pero yo tengo el maná espiritual en el desierto, ¿sí?, pero veo el milagro, pero en el desierto. Bueno, pero el profeta, el rey Ezequías, vio grandes milagros del Señor, como la sanidad, ¿no es cierto? Y el milagro de ver retroceder las sombras. Si a eso se dedicaban los babilónicos, ¿sí? ¿Sabes? Eso se le hubiera contado a los babilónicos lo que hace el Dios de Israel, ¿no? Quedarían pasmados, pero no, le saben todos los tesoros. ¿Me estás siguiendo? A veces en la vida nosotros muchos no nos damos cuenta, o porque no leemos muy bien la Escritura, porque a veces tenemos que leer demasiado y mucho tiempo para ir buscando esa dosis y esa enseñanza que viene en la Escritura para ver lo que nos dice, ¿no es cierto? Entonces el desierto, por supuesto, no es, vuelvo a decir, no es un ideal. El pueblo judío no idealizaba el desierto, porque el desierto era un lugar de muchas cosas. El tema es que en el desierto vino, de hecho que Oseas también lo dice, en el desierto vino el enamoramiento del pueblo de Israel con Dios y el enamoramiento de Dios con el pueblo de Israel, pero vino en el desierto. Y es tan así, tan fuerte en ese momento de dificultad, de opresión, de angustia, de tristeza. No es el ideal que tenemos que vivir, pero lo vamos a pasar. Y es mejor que si pasamos eso, lo pasemos de la mano del Señor. Y si pasamos eso de la mano del Señor, ¿sí?, es donde va a venir el enamoramiento.
Por eso, por ejemplo, lo hizo Isaías, pero sobre todo Oseas, Jeremías también y algún otro profeta, pero sobre todo Oseas, decía, el profeta Oseas añoraba la vuelta y el retorno a Dios de parte del pueblo de Israel, pero Dios como lo añoraba el enamoramiento en el desierto, dice, y el Señor, Dios le dice, y voy a llevar a mi pueblo, ¿no es cierto?, al desierto y voy a hablar a su corazón. Quiere decir que en el desierto Dios quiere buscar mi corazón y yo en el desierto voy a buscar el corazón de Dios. Por eso, ¿me está siguiendo? Por eso cuando aparece Juan, ¿no es cierto?, y Johanán, el hijo de Zacarías, como precursor del Mesías, ¿no es cierto?, él dice que la palabra de Dios vino en el desierto, y de repente podemos decir, estaba en el desierto y bueno, comiendo miel y estaba vestido de una manera, etcétera, o como fuese, ¿no es cierto? Pero el desierto es una situación, ¿no es cierto?, o muestra una situación a veces de angustia, de tribulación. Y no te angustia solamente de tribulación, porque el desierto también nos habla de negarse a sí mismo, de despojarse de un montón de cosas que a uno le gusta. Por ejemplo, nosotros para que pasemos el desierto, ¿qué vamos a pasar el desierto? No tenemos el iPhone, el iPad, el iPad, el reloj y nos morimos. El otro día cuando fue, tuvimos que ir al médico, a la cita como tenemos todos los meses, con nosotros fuimos al médico. Había un chiquito que no pasaba de los 3 años y medio, ¿no? Entonces tenía un aparatito, estaba ahí esperando con los padres. Entonces hacía así, y no jalaba no sé para qué lado. No sé cómo le dice al padre que no jalaba el aparatito, el padre lo hace jalar, bueno. Y empezó. Y yo y estaba jugando, y no puede ser. Bueno, pero lo que me llevó una sorpresa, que el padre y la madre están con el chiquito y cada uno a su aparatito y empiezan a jugar todo. No puede estar con el hijo hablando que van al médico. ¿Por qué no agarran el aparatito y lo apagan y se acabó la historia? Usted va a decir, bueno, usted es un retrógrado, no soy retrógrado. Pero el tema es cómo es la cosa. Usted va en el metro, ¿sí?, tiene una chiquita aquí, la otra aquí, la madre, el padre jugando. O si no, padre o madre, lo que sea, está uno con le pasa al uno y el otro le pasa al otro, ¿no es cierto? Y el chiquito está ahí mirándolo, y ¿qué apuran a sus hijos? Hablen con sus hijos y déjense de probar con el aparatito de porquería. Pero claro, tanto, yo no sé, la gente va en el metro, tanto tiene ganas de escuchar música 3 horas. Bueno, yo ahí con la guitarra clásica le pego en mi casa, no voy a poner la guitarra en el metro. No sé si para pedir moneda, algún día tenés que ir ahí y a terminar tocando en los andenes del metro, pero es cierto, pero es cierto, usted no va a ver. Nosotros, aunque parezca mentira, para que cuando nosotros se nos hacen pasar por el desierto, cuando se habla que te voy a hacer pasar por el desierto, habla de dejar un montón de comodidades, de confort y un montón de cosas. Pero esa es la realidad. No es porque sea malo el confort, ni el bienestar en una familia, ni en una casa. Yo no estoy en contra de eso, cuando uno más confort tiene, y si tiene juguera mejor y licuadora mejor y aire mejor y lo que usted quiera, ¿sí? A veces, por ejemplo, nosotros estamos en casa. La vez pasada, por ejemplo, hace un mes, fue como a las 2:20 de la noche. ¿Se acuerdan que fue 2:20 de la noche? Bueno, ahí se sintió mucho, tuvimos que salir todo. Y entonces, en unos segundos se cortó la luz. Bueno, 2:20 se cortó la luz. En nuestra colonia vino a las 3:10 de la mañana porque estábamos despiertos. Y entonces, 3:10. Bueno, cuando se nos cortó la luz, tenemos linternita, lo que sea. Nos desesperamos. Sin luz no podemos hacer esto, sin luz no podemos hacer lo otro, tenemos que ir al baño, tenemos que ir con linterna, tenemos que calentar algo, tenemos que poner la linterna, ¿me entiende? Uno se desespera solamente porque 3 horas no tuvo la luz, entonces estábamos ahí, ¿cuándo vendrá la luz? Miramos la linterna, el relojito, ¿cuándo vendrá? Ya estábamos desesperados, pero no porque cuenten que estamos desesperados, pero sí nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? No está mal, y el confort está muy bien. Pero cuando decimos, mire, el profeta pasó por el desierto, nosotros pensamos que, bueno, tal situación, quizá aquello, lo otro. No, el desierto son un montón de negaciones, ¿no es cierto? Cuando los profetas tenían que pasar por el desierto. Entonces, les muestro rápidamente, por ejemplo, en Deuteronomio, por eso que vino palabra del Señor al profeta, Juan era el profeta en definitiva, en el desierto, en Deuteronomio 32:10, dice, 32:10,
hablando del pueblo, ¿no? Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Ya sé que cuidado, el desierto, reitero, no es la imagen que nosotros tenemos, pero en el desierto, a pesar de que puede estar habitado o no habitado en muchas ocasiones, habla, ¿no es cierto?, no habla siempre de que no existe nada, existen cosas. Pero aquí está hablando, de hecho que también en el mundo en el que vivimos, nosotros a veces vivimos en un desierto. Porque imagínense esto, una familia que se lleva mal, matrimonio que se lleva mal, los hijos que se llevan mal con los padres, los hijos con los hijos, mal o lo que fuese, lo cual está terriblemente mal. Y tienen un montón de confort en la casa, ¿sí? Pero están viviendo como un desierto yermo. ¿Qué le importa el LED que tenga 45 pulgadas y que lo conecte con esto, aquello, lo otro, y que tenga cuadrafónico y quincuafónico, parlantes por todos lados, y que tenga refrigeradores arriba, abajo, doble puerta, y lo que fuese? Y en definitiva, ¿me está siguiendo? Y la gente toda se lleva mal. Y en definitiva están viviendo en un desierto yermo. Esa es la realidad. Allí en el desierto del pueblo de Israel estaba, sí pasaban cosas interesantes, porque cuando van de un desierto al otro pasan por Elim, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la palabra Elim, yo que usted busque es palmera, en realidad entre comillas palmera, ¿no? Porque la palabra, vio que salen de las aguas amargas, después se van a Elim, ¿sí? Cuando hablamos el otro día, se van a Elim. La palabra Elim está en plural, ¿no es cierto? Es árbol, es algo fuerte, es algo que es muy fuerte. Y de ahí viene, también se puede traducir como bosquecilio, no solamente como palmera. Porque si uno habla de palmera, la palabra técnica para palmera es tamar en hebreo. Mira cuando cantamos Sadik Katamar, Sadik, el justo, Katamar, como una palmera y florecerá, ¿de acuerdo? Sadik Katamar, entonces la palabra técnica para palmera es tamar, y entonces ahí se llevó a un lugar de palmera, pero ahí dice Elim, ¿de acuerdo? La palabra Elim se puede traducir directamente como árbol, teniendo en cuenta que la palabra árbol significa árbol robusto, ¿de acuerdo? Ahí en Elim. Y entonces salen de un lado, se van a Elim, están en un desierto, siguen caminando por el desierto y aparecen de una manera increíble 12 palmeras y fuentes, 70 palmeras y 12 fuentes, ¿sí? Así es. Y entonces es un lugar que está metido en el desierto, pero con una cosa frondosa, ¿no es cierto? Y es bien interesante, por eso llamamos palmera, ¿no? Esta traducción sería correcta entre comillas. ¿Sabes por qué se llama palmera? ¿Sabes lo que significa palmera? Todo lo que termina en era, por ejemplo tengo palmera, higuera, ¿no? Esa terminación era significa la productividad de lo que dice anteriormente. Es palma, que es la palma de la mano. Porque palmera significa la palma de la mano, palma. Y la griego era para decir la productividad de la palma. ¿Me estás entendiendo por qué? Porque las hojas de ese árbol frondoso y fuerte, que es Elim, ahí en ese pasaje, la palmera creo que tiene, si usted lo mira en un momento, es como una palma y que se abre como dedos las hojas, ¿vio? Por eso a ese árbol se le llama palmera, es decir, de la palma de la mano, con la desinencia era, que significa la productividad de lo otro, ¿de acuerdo? Y el que produce la palma, produce ese fruto produce palmera, higos y higuera, ¿me entiende? Y todo lo que termina en esa desinencia. Bueno, casi. No sé si ¿me está siguiendo? Y entonces es un árbol. Por eso es muy fuerte, ¿no es cierto? Por eso es ese nombre que tiene. Y entonces, ¿me siguieron más o menos? Sí. Y entonces, el pueblo de Israel sale de un desierto y aparecen en las aguas amargas, y después de las aguas amargas, cuando ya se dan cuenta que pueden estar con aguas dulces, es cuando el Señor les da la ley, o parte de la ley, y también les da la buena nueva
de que van a tener sanidad, porque no va a haber ciertas enfermedades como tenían en Egipto si ellos cumplían. E inmediatamente se van a otro lado y aparecen en Elim, donde están las 70 palmeras y las 12 fuentes, y después se tienen que ir de allí. Pero en medio de todo ese camino del desierto es un lugar que es un oasis, algo maravilloso. ¿De acuerdo? Y entonces, acá en Deuteronomio 12:10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. ¿Se acuerdan lo que yo le dije del otro pasaje? Te llevó al desierto para probar lo que había en tu corazón y a partir de ahí. Es decir, lo probó, ¿no es cierto? Y fue un educador. Y por eso acá también dice: lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. En el desierto que pasamos cuando estamos en el camino del Señor, es un camino, es un camino de instrucción, es un camino donde el Señor nos guarda como la niña de su ojo. ¿Sí? O sea, acuérdense, ¿no es cierto? Guardar como la niña de su ojo, yo una vez lo expliqué 1 o 2 veces, no es lo que usted se imagina, ¿no es cierto? Porque dice, cuando se habla de guardar como la niña del ojo, dice, que yo, aparte, ¿no es cierto? Como el hombrecito y la hija de tu ojo, eso es lo que dice. Usted, la línea del ojo es, ¿no es cierto?, está aquí y es una cosa que es tan sensible que de repente al menor estímulo, ¿no es cierto?, que puede ser de luz o de algo que puede agredir, pero así sea lo más pequeño, hay una velocidad impresionante, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de la velocidad de la computadora, pero la velocidad que tiene el ojo, ¿sí?, los impulsos de nuestro cerebro para darle la orden al ojo a cerrarlo es tremendo. Si no fuera por eso, terminaríamos con gravísimos problemas. El cuerpo humano es una maravilla, es una maravilla. Bueno, cuando dice que lo guardan como la niña del ojo, dice en hebreo como el hombrecito y la hija de tu ojo. Entonces uno piensa, que es, ¿no es cierto?, que el Señor nos guarda porque, de hecho que la idea no es mala, no es incorrecta, pero se puede afinar un poco la puntería también en ella. Porque el Señor nos guarda como nosotros guardamos nuestro ojo cuando hay algo que nos va a agredir, hacemos así y nos salvamos muchísimas veces. La idea no es exactamente esa en hebreo. ¿Saben por qué dice que nos guarda como la niña de su ojo, como el hijo y la otra? Veo que nosotros tenemos el iris, ¿no es cierto? Cuando usted se acerca mucho a otra persona, que se acerca así, ¿no es cierto?, como si esta es una persona y la otra así, y usted se mira en la cara de la otra persona y en los ojos, y si la luz está enfocando bien, obviamente, usted va a ver su cuerpo reflejado en la pupila del otro, ¿me entiende? Si usted nunca se vio, por lo menos con nadie. Entonces va a ver, mira, este es el ojo de la otra persona, y yo hago así, me acerco y miro el ojo, si la luz está bien, voy a ver en el ojo del otro, voy a ver parte de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, yo con mi cuerpo estoy allí adentro, ¿sí? Y si yo me voy alejando, ya no me voy a ver. Entonces el Señor me tiene que guardar como el hombrecito y la hija de su ojo, pero cuando yo estoy ahí adentro, porque yo estoy por allí, ¿me entiende? Alejado del Señor, mi cuerpo no va a estar reflejado en la pupila de la otra persona, en este caso el Señor. Pero ese es el concepto hebreo. Por eso dice, como la niña, lo cual no está mal. Si usted dice, como la niña del ojo, y como yo guardo mi ojo ante un impulso que me pueda agredir de afuera, un estímulo que me pueda agredir, y yo cierro mi ojo para evitar o la luz o una arenilla o lo que fuese, ¿no es cierto? ¿Sí? No está incorrecto, está correcto. Pero en hebreo tiene otra connotación. ¿Me está siguiendo? Es, cuanto más cerca estoy del Señor, y está el ojo del Señor en una forma espiritual, entonces yo voy a estar con mi cuerpo reflejado en ese ojo donde el Señor me va a guardar. ¿Me está siguiendo? Y entonces, él dice, yo lo conocí, como dice aquí, lo halló, porque no dice lo conocí, lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Yermo de horrible soledad. Esa es una de las características del desierto, ¿sí? Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, y etcétera, etcétera. Sigue hablando, ¿no es cierto? Les muestro algo. Dice que en medio del desierto y en esa soledad, yermo árido, ¿no es cierto?, inhóspito,
por más que sea inhóspito, pero el pueblo estaba con el Señor y el Señor con el pueblo, ¿sí? Pero entonces, aún en esas circunstancias, pero porque está con el Señor con el pueblo, dice que lo guardó como la niña de su ojo. Tengan esa idea porque no es incorrecta, la de cerrar el ojo es correctísima. La otra va un poquito más allá, ¿sí? Y dice, lo llevó alrededor y lo instruyó, pero lo instruye en el desierto, ¿sí? Bien, entonces es ahí donde lo cobija y lo guarda, y dice que lo probó, como dice también otro pasaje de Deuteronomio. Y es en el profeta Jeremías, en el capítulo 3, ni bien comienza, ustedes se van a acordar del pasaje. Jeremías 2:31. Acuérdense que decíamos que dice: yo encontré al pueblo de Israel en el desierto, en un lugar de terrible de soledad, ¿no? Donde había angustia, donde había desesperanza, ¿sí? Por muchas cuestiones, pero no solamente por lo que se enfrentaban, porque si se enfrentaban sabía que yo estaba con ellos. El tema es que el pueblo cuando sale, yo siempre lo digo con algo que aprendí una vez. A veces las personas prefieren ser o estar esclavizadas con mucho o con cierto confort alrededor, ¿no es cierto? Y no ser una persona libre con algunas situaciones de opresión que pueda haber. Porque no soy una persona libre, pero estoy pasando vicisitudes, pero sé que voy a ir hacia adelante. Y el pueblo de Israel prefería ir en Egipto, ser esclavo, ¿no es cierto? Y comerlo o tener el confort que podía tener en Egipto. ¿De acuerdo? Algo podía tener, no todos estarían tremendamente oprimidos. De hecho, que también tenían su ganado y estaban en la tierra de José, ¿sí? Entonces preferimos ser como esclavos, sometidos, pero no ser libres, ¿no es cierto?, en medio de algunas tribulaciones. Y dice, miren la contraposición al otro pasaje: oh generación, atended vosotros la palabra de Adonai, dice el Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío, la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. ¡Qué tremendo! Fíjese, ¿sabe por qué? Dice, ¿por qué al pueblo de Israel? Dice, ¿por qué adornas tu camino para conseguir amor? Fíjese, adornaba todo lo que era la diplomacia y un montón de consentimiento con naciones vecinas, ¿no es cierto?, para pedir el apoyo de las naciones vecinas. Dice, ¿por qué adornas tu camino para conseguir amor? ¿Por qué acomodas la vida de tu pueblo Israel conforme, ¿no es cierto?, a lo que te piden las naciones vecinas? Dice, ¿y por qué no me estás buscando a mí? ¿Se acuerdan lo que dice? Yo te conocí en el desierto, ¿sí? Y en el desierto te instruí, te llevé alrededor y te guardé como la niña de mi ojo. Pero el pueblo de Israel se fue, dice, innumerables veces. Y entonces dice, fue un desierto y tinieblas para ti. No. Que dice Deuteronomio, te saqué del desierto, o te conocí en el desierto, ¿sí? Te hallé en el desierto. Y ahora dice, Dios le dice, cuando el pueblo se aleja, dice, yo fui un desierto y tinieblas para ti. Ten en cuenta que te hallé en el desierto, te guardé en el desierto, te instruí en el desierto, y en el desierto te guardé como la niña de mi ojo. Entonces, sí, el desierto no es el ideal, porque en el desierto, como decía el otro pasaje, ya hay mucho. Hay lugares yermos, áridos, escabrosos, incluso con alimañas, creo que es Deuteronomio 8:15, para que me quede lo que estoy diciendo, dice, verso 11, Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Adonai, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buena casa en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Este es un pasaje que, con otras palabras, aparece no solamente aquí, sino en otros libros, y es bastante recurrente con otras palabras. A veces son pasajes extensos y parecen más cortitos, ¿no es cierto? Pero es bien interesante cómo el Señor conoce el corazón de su creación, el corazón del pueblo de Israel, nuestro corazón, el corazón de toda la humanidad. ¿Se acuerdan que, como vimos la pasada, no fueron por la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, ¿sí? Porque pocos días llegaban, sino porque Dios conocía el corazón del pueblo de que se podía asustar, temer, si prefieren esa palabra, y no estaba preparado. Entonces lo lleva 2 años por el desierto, los otros 38 es por desobediencia. Los primeros 2 años de desierto no es mi elección, es la elección de Dios, en definitiva. ¿Sí? Alguno va a decir, bueno, si el pueblo le hubiera manifestado, porque nosotros los creyentes somos muy a veces arrogantes en ese sentido, a veces no quiero hacer ejemplos, voy a dar ejemplos y no lo puedo dar, pero de repente a veces la forma de enseñar la Biblia, la forma de predicar la Biblia, la forma de instruir a las personas, ¿no es cierto? Casi se cambia a veces el concepto de la palabra de Dios, porque el Señor es el Shaddai, el Todopoderoso, el Elión, el Altísimo, el Olam, el Señor del mundo. Y en definitiva, cuando nosotros platicamos o vemos libros o tal vez prédicas, etc., usted lo puede y usted lo puede todo, ¿no? También por el pasaje, y todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Es un pasaje, veo que aparece en todas las grandes prédicas, ¿sí? Y ahí usted no es todo. Porque yo le diría a esa persona, todo lo puedo en el Mesías que fortalece, bueno. Algunos de ustedes, bueno, los jovencitos pueden. Todos los mayores nosotros vamos a proponernos para ser astronautas en la NASA. Y no llegamos ni al avión, hermano, para el cielo. ¿Me entiende? Entonces, ¿me está siguiendo? Cuando uno lee la Biblia tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno predica tiene que tener mucho cuidado. Cuidado que le hacemos decir a la Biblia un montón de cosas que no dice. Ahí el rabino Pablo decía que a veces tenía sustento porque le proveían y otras veces no tenía sustento. Cuando tenía sustento se regocijaba y comía y vivía. Cuando no tenía sustento, lo poco que comía le pasaba por mucho. Y entonces dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. ¿Qué está diciendo? Todo lo puedo. Estoy bien cuando no tengo y también no estoy bien cuando tengo. Pero ese pasaje no se puede aplicar a todas las cosas. Imagínense, no digo que vamos a poner, yo a través de, voy a poner yo para poner a ustedes. Imagínense que yo de repente digo, bueno, me voy a ir a una academia porque quiero ser un Nureyé. ¿Saben quién fue Nureyé? El famoso bailarín, ¿sí? Los jóvenes a lo mejor no tienen idea, pero entonces el famoso bailarín. Entonces, yo tengo que cambiar la bombita y tengo que apoyarme, Rosa me entiende, me voy al banquito. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entiende? Por más que quiera decir que voy a salir un bailarín clásico, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, uno tiene que saber, a veces de repente uno no sabe, pero por ejemplo, vamos a poner un caso. Dice, bueno, los profetas de Dios no pasaron esto, aquello, lo otro. Sí, también se enfermaban. ¿De qué murió el profeta Eliseo? Segunda de Reyes, no sé cuánto, por ahí anda. No me acuerdo el capítulo, después lo busca, así que. Ahí dice, el profeta Eliseo estaba de enfermedad y después se murió. ¿De acuerdo? Entonces, todo pasa. Y el rabino Pablo también estaba enfermo, y Trófimo estaba enfermo, y Ezequiel estuvo enfermo, y Yeshua pasó conflictos con la congregación que tenía, vio que tenía 12 y también los 70, y por eso tuvo unos problemas terribles, y también tuvo conflictos. Es decir, sí pasamos por el desierto, y pasamos por crisis, y pasamos por vicisitudes, y podemos pasar por enfermedades. Dije, Eliseo le dije que se enfermó de muerte. Eliseo se enfermó y murió, por ejemplo, y otros más. ¿Sí? Y todos pasan situaciones, y muchos pasan situaciones difíciles, y Timoteo estaba también enfermo, y Pablo también estaba enfermo, y otros. No, que la salvación no pasa por estar o no estar enfermo. No quiere decir que el ideal va a ser estar enfermo, pero si estamos enfermos, ¿sí? Sabemos que bueno, estamos en las manos del Señor. Y
Y si pasamos por el desierto, también estamos en las manos del Señor. Y el Señor nos saca del desierto y tiene poder para sanarnos. Incluso más, ahí dice un pasaje en el Tanaj, que esto lo mencioné, pero no puedo acordar el nombre. El pasaje donde está el desierto de las aguas de Mará, que viene, que va a haber sanidad, ¿sí? Si se cubre con los principios de la Torá. Y entonces va a haber una sanidad física y también una sanidad espiritual. Pero el Señor es grande y misericordioso y se va a apiadar de uno y de otro. Pero la gente no volvía atrás. El rabino Pablo en un momento estaba Trófimo, que estaba enfermo, y entonces vuelve al pueblo y dice, y dejé a Trófimo enfermo allí, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿no oró el rabino Pablo? Sí que oró, ¿sí? Lo habrá ungido hasta con aceite, lo habrá ungido, le habrá impuesto las manos, ¿sí? Y ninguno se asusta. Y en la Biblia no aparece, está enfermo. Y está enfermo y punto, ¿sí? Entonces dice, bueno, no es así porque el Señor acá dice tal cosa, pero es que a veces pasan ciertas cosas, ciertas situaciones. Y entonces, ¿qué? ¿Trófimo iba a perder la fe? ¿O iba a quedar en menos como un creyente de menor valía, de menor categoría, por estar enfermo? Pablo era un apóstol fracasado, porque si oró por él no se sanó. No es así, mi hermano. No es así. ¿Saben lo que pasa? Que ellos estaban por encima nuestro. Claro, y ahí está, por encima nuestro y de todos los predicadores, o de muchos predicadores que pueden instruir mal en ese sentido también, ¿sí? Lógico, mire, si Trófimo estaba enfermo, si el Señor lo sanaba o no lo sanaba, iba a seguir con el mismo espíritu de fe. Y el rabino Pablo iba a seguir con el mismo espíritu de fe. Timoteo, ¿sí? Timoteo se quería ir de la congregación porque veía todo el fracaso que había en todos los falsos predicadores, ¿sí? Tuvo una desazón y una angustia y una crisis muy grande el Timoteo. Pero no tuvo crisis porque estaba enfermo. Y entonces usted va a algún lado y le dice, bueno, pero hermano, usted no puede estar enfermo, en su congregación no oraron, aquí no están ungidos. No, es así. Si el Señor sana, va a sanar y sana de muchas maneras. Sana de muchas maneras. En definitiva es la oración, no es el aceite, es la oración de fe que sana. No es solamente el lodo que pone Yeshua en los ojos o el empaste de higo que pone Isaías en la panza de los intestinos de Ezequiel. Son medios símbolos, los símbolos. Pero ninguno, ¿no es cierto?, deja la fe porque está enfermo. Ezequiel estaba con enfermedad de muerte. Cuando estaba con enfermedad de muerte, no declinó su fe, sino que justamente clamó a Dios. Dice, mira, le dice Isaías, ordena tu casa porque tú te vas a morir. Ah, perfecto. Entonces, pero voy a clamar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, a veces sí que pasamos por desiertos. Esos desiertos yermos, áridos, ¿no? Yo me imagino que el rabino Pablo, cuando dice que clamó tres veces al Señor para que quitara el aguijón de su carne, ¿sí? Siempre reitero, la situación era muy angustiosa. Clamar 3 veces en el pueblo hebreo, el 3 es un número muy especial, ustedes lo sabrán mejor que yo, muchas veces lo hemos hablado. Y entonces habla de que 3 veces implica siempre una multitud de veces, clamor, no 3 veces. 3 veces es un número para decir innumerable, permanente, siempre, constante, en este caso, ¿sí? El número 3. Y entonces clamó al Señor para que le quitara su aguijón. Usted no tiene por qué tener el aguijón como lo tuvo Pablo, pero tampoco tiene otra cosa. En este sentido, digo, no tiene nada. A veces es mejor tener algo, mira, porque de repente veo lo que dice aquí, ahora le voy a mostrar lo que estábamos leyendo. Cuídate de no prosperar mucho para que no te apartes del Señor. Pero no prosperidad económica, prosperidad en lo espiritual. Y uno se aparta del Señor. ¿Sabes lo que estábamos leyendo? Ahora se lo voy a mostrar de nuevo. Y entonces clamó 3 veces para que le quitara el aguijón. Y le dice, no te voy a quitar el aguijón porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu yo puedo, yo conseguí, yo sé muchos idiomas, porque esta gente sabe un montón de idiomas. Es cierto, en esos lugares hablaban un montón de idiomas. Imagínense que por ahí pasaban caravanas que iban desde Asiria, Siria, Babilonia, Egipto, venían de Grecia, Macedonia, venían de África, todos pasaban por la franja de Apia, ¿no? Por toda la...
es cierto?, por la Zafela, por donde estaban los filisteos, y más hacia el oeste, al este. Y más bien pasaban todo tipo de mercaderes, sabían un montón de idiomas, un montón de cosas, y dice, bueno, yo puedo hacer. ¿Me entiendes? Y entonces dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué bárbaro. Dice, entonces se gozó en el Señor. Qué bárbaro, se gozó en el Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bárbaro, qué contradicciones con el ser humano de hoy, ¿no? Como cuando la escritura, ¿se acuerdan que comentábamos el otro día? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué paciencia? Si nosotros tenemos que salir, que el metro, que aquello, que el otro, que no llegó a marcar, que no llegó al médico, que esto, que aquello. ¿Qué paciencia? Acá la paciencia no existe. No existe. La Biblia siempre está a contramarcha del pensamiento humano. La palabra de Dios es contradictoria al ser humano y el pensamiento del ser humano es contradictorio a la palabra de Dios. Es decir, corramos con paciencia, que no existe paciencia. Todo es rapidísimo, como hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Todo rápido, instantáneo, esto, aquello, lo otro, lo demás allá. Vio que ya le dice, bueno, yo no sé cómo le hagan. La verdad, yo estudié la prepa, la secundaria, la prepa y parte de la universidad, y alguna que otra cosa. Yo no sé cómo sea, no digo que esté mal, y si uno no hizo la secundaria y la prepa, la puede hacer. Entonces, yo veo los carteles que dicen, en Buenos Aires también pasa lo mismo. En un mes, recíbase de la prepa, entonces, ¿para qué yo hice 4 años? Claro, pero ¿cómo le hacen para estudiar tan rápido? No digo que esté mal que le dé una acreditación si la persona lo amerita con algún estudio que pueda haber hecho algunos exámenes porque ya se recuerda o aprendió varios meses y a lo mejor con una revisión de 2 o 3 meses le aprueban a lo mejor 1 año, ¿sí? Entonces yo digo, me aventé también, porque entonces como yo lo hice de noche porque trabajaba, me aventé 7 años, ¿no es cierto? Desde que tenía primer año, me aventé 7 años, porque hice prácticamente todo de noche. 1 año y medio de día y los otros 6 y medio de noche. ¿De acuerdo? Porque cuando es de noche le agregan 1 año más. Ahora no, cuando es de noche le sacan, ¿vio? ¿Vio que era así? Entonces, como era de noche le agregaban 1 año más porque hasta no puede saber lo mismo porque le acortamos las horas. No son 6 horas, sino que íbamos 4 horas y media. Y con 4 horas y media que teníamos me aventé 1 año más. ¿Sí? Pero como había empezado jovencito, el chiquillo de la secundaria, terminaron 17 años y medio. De 17, claro, sí, antes de cumplir los 18. ¿Me entiende? Ok, entonces todo es rápido, rápido, rápido. Y hoy decimos, recibas, no digo que esté mal. No digo que esté mal y me parece bien que la gente se reciba, estudie y tenga mejor trabajo. Me parece maravilloso. Pero la gente quiere todo rápido, 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 rápido. Ustedes vieron los carteles esos, ¿no es cierto? Que dicen, en 1 mes recíbase, en 3 meses recíbase si no hizo todo el año. No digo que esté mal. ¿Cómo le harán? No sé, y me maravillo. Me maravillo si se puede estudiar tan rápido. ¿Sí? Digo que le dicen cursos veloces para tocar un instrumento. ¿No? Lo sumo que va a ser para un curso veloz, saber cómo meterle en un estuche una guitarra, cómo salvar un piano. ¿Cómo va a hacer un curso veloz de un instrumento? Hay que darle y darle y darle. Y mire, ¿sabe? Más o menos como tú y vayamos toda la facultad. No hay médico aquí, pues igual lo que es esto. Entonces dice, bueno, vamos a ir a la facultad de medicina, ¿sí? Y entonces vamos a la facultad de medicina y bueno, queremos inscribirnos. Ah, pero por favor, enséñenme a anestesiar. Y ahora me van a dar una patada, hermano. Porque anestesiar le van a enseñar o aprender a anestesiar después de 6 años que se aventó de médico y que haga el curso. ¿Me entiende? Es decir, tiene un momento que no nos damos cuenta. Yo muchas veces allá es jicoteca o chicoteca, cada uno me lo puede distinto, pero como sea, a donde está la Universidad de Música, ¿sí? Nosotros fuimos varias veces, conocí a Alfonso, no sé por dónde anda, pero alguna vez tal vez lo acompañó a la otra conservatorio en general. Voy a buscar, a veces no se consigue ciertas partituras de guitarra clásica, yo me anoto, voy ahí, y entonces usted pone la computadora ahí, le da el código, va y dice, me gustaría tener esta, usted paga la compra y se la da, ¿sí? Y entonces es muy grande, o sea, cosa de discoteca, es hermosísimo ahí adentro. Y bueno, cuando nadie le dice nada, usted pasea por ahí. Entonces pasábamos por los pasillos y todo, veíamos todas las madres con los chiquitos, los grandes van solos, obviamente. Bueno, y entonces pasábamos y veíamos las clases, ¿no? Todo, y entonces, y estaban, y había gente, chicos que estaban con el clarinete, así, ¿no es cierto? Había uno que estaba platicando de la guitarra en unos pasillos, estaba, y volví,
¿Me entiende? Un ejemplo, las chiquitas con las danzas, unas chiquititas, bueno, las chiquitas, y se veía, bueno, qué yo, bueno. Y entonces, miramos, digo, pensar que para que lleguen esto, que seguramente van a llegar, ¿por qué no? Van los padres, y quien sea, van a aventarse el mínimo entre 8 y 12 años, sin parar, sin parar. Y entonces, no sé, le dicen, sea un instrumentista en 3 meses, pero por favor. Un ejemplo. Y entonces, en la escritura, permanentemente, usted va a encontrar que todo lleva mucho tiempo, y que lleva mucho tiempo, y que lleva mucho tiempo. ¿Sí? Puede acortarse el tiempo. El tema es que a veces agarramos el atajo. Si yo hubiera salido de Egipto, bien digo, de Egipto, y me voy por el norte hacia la tierra de los filisteos, tardaba 10 días, ¿sí? Y el Señor, ahí entré en el desierto por el Señor, me dejó 2 años, ¿sí? Me dejó 2 años, los 38 lo dejamos aparte. Estuvo 2 años porque en esos 2 años viene la instrucción, la enseñanza, el cuidado y el mimo de Dios, el enamoramiento que habla el profeta Oseas, donde viene el agua dulce, porque hay que quitar el agua amarga, ¿sí? Pero hay que quitar el agua amarga. Si yo voy a la tierra prometida, no se me quita el agua amarga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no pasé por esa situación. Entonces no voy a ver el agua dulce, pero el agua dulce la vi en el desierto, el maná lo vi en el desierto, ¿sí? Las maravillas de la columna de nube y la columna de fuego la vi en el desierto, la instrucción la tuve en el desierto, dice, y lo voy a llevar de nuevo al desierto para hablarle a su corazón. ¿Por qué? Porque cuando no estamos a veces en situación de desierto, de búsqueda, de ciertas crisis que pasa el ser humano, y no se nos ablanda el corazón, somos arrogantes y soberbios, con los que sabemos todo, y en definitiva no sabemos nada, ¿no? Por eso, los que estaban enfermos, ninguno de los que está enfermo, de los que yo les hablé, ninguno menguó en su fe. Incluso Pablo, en su angustia y tribulación de una enfermedad, dice, ahora me glorío más bien en estas situaciones, me glorío. ¿Sabe lo que hacemos nosotros hoy si pasara eso? Y vamos a una congregación, usted no tiene fe, usted está en pecado, en su congregación no oraron, usted no oró, no sabe cómo orar, no sabe cómo orar esto. No me cuente la historia de su vida, hermano, yo sé lo que dice la Biblia, claro. Pueden pasar cosas, Dios es grande y misericordioso y puede liberar, sanar, restaurar, ¿sí? Mire, ¿sabe lo que pasó cuando Eliseo estaba enfermo? Eliseo estaba enfermo, no me acuerdo del pasaje que estoy haciendo, no me acuerdo del pasaje, pero no importa. Pues estaba enfermo nuestro Eliseo, ¿sí? Y después muere, ¿okay? Y entonces nosotros, fíjese, usted, hay una cosa muy interesante, cuando usted ve personas de renombre en el ámbito espiritual, ¿sí? Dígame, ¿cuándo se enteran que están muy enfermas? Nunca, jamás se dice. Y están enfermas, muchas veces, pero jamás se dice. ¿Por qué? Porque parece que, si yo le digo, por ejemplo, que está enfermo, ¿cómo? ¿O le duele esto? ¿Pero cómo puede ser? ¿Y dónde está el poder de Dios? Pero alguna me lo diga, dígaselo a la Biblia. Y yo le puedo dar 1000 ejemplos, ¿no? De la Escritura. En el momento que muere que estaba enfermo Eliseo, ¿no es cierto? Las personas no desean absolutamente nada. Es más, le fueron a consultar estando enfermo. ¿De acuerdo? Y Dios habló a través de él. Un ejemplo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, cuando todo salió de que vino palabra, porque viene palabra buena, nueva, a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. En medio de una situación que no dice ahí cómo estaba, pero bueno. Y entonces le digo, vuelvo a leerlo de aquí. Dice, cuídate de no olvidarte de Adonai, cuídate de no olvidarte de Adonai tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Es decir, yo te tengo en el desierto y te voy a sacar, pero cuando te saque del desierto, ten cuidado que cuando
olvides de Dios. Eso se lo está diciendo de antemano. Y lo dice más de una vez. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar ahí por un desierto grande y espantoso. ¿Se acuerdan el otro yermo árido? No sé cómo decían aquí en español, pero el yermo árido. Pero ahí te hallé, allí te guardé como la niña de mi ojo, y ahí te instruí y te llevé por todo el desierto. Dice, pero cuidado que cuando te saques del desierto no hagas todo esto, porque yo te saqué del desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, con tu comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Sino, acuérdate de Adonai tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Adonai tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieres, o los honrares, los respetares, etc., y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como a las naciones que Adonai destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Adonai vuestro Dios. Vuelvo a decir, el desierto no es el ideal de Israel, ni el desierto es el ideal que Dios quiere para usted y para mí, porque dice que el desierto está lleno de escorpiones, ¿sí? Y de cosas angustiantes. Y hay otros pasajes que hablan de esto, son varios los pasajes, ¿sí? Pero qué tremendo, ¿no? Dice, mira que en el desierto pasa esto angustiante, pero en el desierto, entonces yo te saqué agua del pedernal y te di a comer el maná y te sustenté, y como en el otro pasaje dice, ¿no es cierto? Fue en el desierto donde te instruí, fue en el desierto donde comencé a guardar, no dice te guardé como a la niña de mi ojo, ¿sí? Es el desierto, ciertas situaciones que pasamos, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar algo rápido. En Primera de Reyes, ¿sí? Ya terminamos en un momento. En Primera de Reyes, esto yo lo mencioné el otro día, pero recuérdense siempre, son 15 los nombres de los desiertos que aparecen y 18 palabras que aparecen muchas veces para decir desierto. 18 palabras. Ya algún día, un sábado no se puede, pero un miércoles, o tengamos reunión, porque vamos a hacer un cambio también, por algunas razones. Les voy a anotar todo para que vean cómo es la cosa de las palabras estas de desierto y cuándo se usa una, cuándo se puede usar la otra, por qué a veces aparece una o a veces aparece otra en determinado pasaje, que es interesante analizar. En Primera de Reyes 17 dice, vino luego a él la palabra de Adonai diciendo, acuérdense que en Lucas cuando comenzamos dice, vino palabra de Adonai del Señor en el desierto a Juan, y ahí aparece todo lo que estábamos hablando del desierto. Ahora, 17:8-9, sí. Vino luego a él la palabra de Adonai, levanta a Elías, ¿no es cierto? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La palabra de Adonai viene en el desierto, ¿no es cierto?, para traer esperanza, en el caso de Juan. Y yo les mostré todo lo que pasaba en el desierto y cómo, a pesar de ser un desierto ardiente, de escorpiones, en muchos casos inhóspito, en un momento determinado, si seguimos el camino del Señor, tenemos las 70 palmeras y las 12 fuentes. Y si seguimos caminando en el desierto, tenemos desde el maná hasta las codornices, también tuvimos, pues ya sería otro tema, y tenemos el agua del pedernal, y tenemos el cuidado de Dios, tenemos muchas cosas, pero es en el desierto. Y viene palabra de Adonai en el desierto. Acá viene palabra de Adonai, ¿no es cierto? Había una situación de crisis en Israel y en las naciones vecinas. Y en medio de la crisis y la escasez, Dios le dice a Elías, a ti no te va a faltar el sustento. No importa de dónde va a venir ni cómo va a venir, pero el sustento no te va a faltar. Acuérdense que estamos viendo siempre, vino palabra de Adonai.
Viene palabra de Adonai en el desierto para traer esperanza. Viene palabra de Adonai en medio de una crisis en Israel y en las naciones vecinas, pero es para traer el sustento, ¿sí? Pero ya lo voy a encontrar. Elías está en este momento sustentado de una manera sobrenatural. De hecho, que a Elías tal vez no le hubiera gustado mucho irse a donde se fue, pero Dios le dice que tenía que hacerlo. Cuando dice vino palabra del Señor, hay que obedecer y uno va a lograr el beneficio, la bendición, la instrucción o la reprensión si fuera necesario. Entonces, en medio de la crisis, viene palabra de Adonai para decirle que lo va a sustentar. Pero si usted se acuerda, hay un lema de Elías que dice: vive Adonai en cuya presencia estoy. ¿Vio cuando va el rey Acab? ¿Sí? Tenía esa fortaleza, ese valor, no era mucho de él, sino que era el poder que Dios le daba. Entonces va y le dice, Elías le dice: vive Adonai en cuya presencia estoy. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, en realidad tenemos que ser así cuando damos testimonio. Vive Adonai en cuya presencia estoy. Si no estoy en la presencia de Adonai, no puedo decir que vive Adonai, ¿no es cierto? Y voy a dar un mensaje. Puedo ser perdón, 18:15. Entonces, puedo ser un hipócrita, ¿sí? Y lo puedo decir, pero soy un hipócrita, pero acá tenía la certidumbre, la confianza y la seguridad de que Dios estaba con él, ¿sí? Pero ese vive Adonai en cuya presencia estoy de Elías, ¿sí? ¿Se acuerdan antes cuando vimos ten cuidado lo que puede pasar en tu corazón, ¿no? Que puede sobreabundar? Acá no era que era orgulloso, Elías tampoco. De hecho, que Elías vio que le da el manto, ¿no? Pero en realidad Elías nunca lo ungió a Eliseo. A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo ungió, ¿no? Capaz que por eso lo tuvieron que arrebatar más rápido. Entonces Elías, ¿no? En serio. Porque Elías le da el manto, pero no lo unge a Eliseo. ¿Se acuerdan? Sí. Es el pasaje muy interesante. Bien, pero el profeta Elías aquí dice: viva Adonai en cuya presencia estoy. De hecho, que a veces puede ocurrir que uno se vea fortalecido malamente, ¿no es cierto? Como el rabino Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Capaz que si no tenía el aguijón, el rabino Pablo se hubiera ensoberbecido por todas las revelaciones que había tenido. Porque esa es la realidad. Él justamente estaba hablando de eso y aparece el aguijón en la carne. Y entonces, es muy probable que podría haber cundido un poco de soberbia y vanidad, y el Señor tiene que producir algo en Pablo para tenerlo de alguna manera en humildad y delante de él. Y entonces, vive Adonai en cuya presencia estoy, que está en 18:15, creo de aquí de primera vez, dice, 18:15, ¿no? Vive Adonai en los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, etc. Y entonces, todo este tipo, y otro pasaje, todo este tipo de cosas, ¿no? Se ven a veces ahogadas y opacadas en el profeta, cuando hay una mujer que le dice: así me hagan los dioses, ¿no es cierto? Y aún mañana, si Elías no lo paso a degüello en poco tiempo, ¿me entienden? Y cuando pasan estas cosas de vive Adonai en cuya presencia estoy, que se ve ahogado por la presencia de una mujer que amenaza a Elías, Elías tiene que escaparse, ¿sí? En Primera Reyes 19:9 dice así: allí se metió Elías, ¿no es cierto?, en la cueva donde pasó la noche, y aquí que vino, ¿no es cierto?, pero la palabra de Adonai le preguntó: ¿qué haces allí, Elías? Mire, Elías porque viene la palabra del Señor, siempre estamos hablando de que viene la palabra del Señor. La palabra del Señor viene del desierto para traer esperanza. La palabra del Señor viene en medio de una escasez, una crisis, para decir que va a sustentar.
pero ahora ya había una depresión, una angustia, una crisis interna de la persona, ¿sí? Y entonces ahora viene la palabra del Señor para que la persona cambie de actitud. Te voy a mostrar rápido, y ya con esto vamos terminando. Siempre, cuando usted a veces vino palabra de Adonai a mí, vino palabra de Adonai a mí, vino palabra de Adonai a mí, está implicando algo. Y en este 19, ¿no? Dice, también, lo voy a leer de entrada, usted lo sabe, no sé por qué, porque todos los presentes siempre leen. Capítulo 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó a Elías su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, comenzó una crisis. Nadie va a desear morirse si no hay una crisis angustiosa en el corazón que desborda los límites, ¿no es cierto?, de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces deseaba morirse. Dijo: basta, Adonai, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces Elías miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó Elías, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Quiere decir, los tres que ayunaron 40 días, además de algunos de ustedes, son Yeshua, Moisés y Elías. Porque este comió y se aventó un ayuno de 40 días caminando, 40 días y 40 noches. Mire qué comida tremenda. Él venía de comer, tenía una crisis angustiosa, dentro que hay comida física y espiritual, una crisis angustiosa. Dice que se levanta y come. ¿Qué torta tenía esa, ¿no es cierto?, que comió, que se aventó 40 días y 40 noches. Y de hecho, mire, son los tres que ayunaron 40 días y 40 noches, y el que aparece en la transfiguración de Yeshua con Moisés. Claro, pero... Y de repente alguno dice: son los desiertos. Mire, el profeta Elías puede haber tenido... Usted no tiene que ser como el profeta Elías. Yo no me tengo a lo mejor que deprimir como el profeta Elías o desear morirme como el profeta Elías, Pero el profeta Elías no le recriminó mucho a Dios, sino que lo instruyó, le enseñó, lo levantó, lo fortaleció, le dio de comer, le dijo lo que tenía que seguir haciendo, y estaba en una angustia terrible. ¿Me está siguiendo? Qué bárbaro. Y es el que aparece en la transfiguración. Nosotros no queremos aparecer a veces por ningún desierto de esta vida, ni siquiera estar sometido a la mano de Dios en el desierto. El tema es que, no sé si aparecemos ya no vamos a aparecer en la transfiguración, pero asegurémonos de que estamos, para la redundancia, seguros de que somos salvos, hermano. Claro, porque de repente nadie quiere esto, nadie quiere lo otro, nadie quiere, por lo menos es lo que se escucha a veces, o se lee en determinados libros o enseñanzas de la Biblia y de prédicas, de que nadie tendría que pasar ninguna situación de angustia o de opresión. Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Dios, de Adonai, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Perdón, dijo los hijos de... Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y aquí Adonai pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes
y quebraba las peñas delante de Adonai, pero Adonai no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Esto es largo, lo leo. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego. De hecho, quería ser el profeta del fuego. ¿Sí? Y por eso dice por todo el fuego es el que levantó con los altares. ¿Sí? Se le llama como el profeta del fuego. Y entonces, este profeta del fuego es el que sucumbe ante una amenaza de esta mujer. ¿Sí? Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ya analizaremos toda esta grabación, ¿sí? y los textos. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, lo mismo que está aquí anteriormente, ¿no? He sentido un vivo celo por Adonai de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo a Adonai: ve, vuélvete por tu camino, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de aquí no vamos a dejar. Fíjese lo que está pasando y con esto terminamos. Aparece 2 veces que aparece la palabra, vino palabra a mí de Dios en un determinado momento, y aparece la palabra de Dios, lo sustenta, camina 40 días, aparece en la cueva, anteriormente tenía ganas de morirse, después se encierra en la cueva y dice: Señor, todos, después se acuerda que dice 7.000 no han doblado sus rodillas, ¿se acuerdan ustedes? Ok. Dice que viene palabra del Señor en el desierto para traer esperanza, viene palabra del Señor en medio de la crisis para avisar que va a haber sustento para ese que está en la crisis, y viene palabra del Señor en medio de una depresión, angustia, de muerte, hasta morirse. Y en ese momento de angustia, de crisis de la persona, viene la palabra del Señor y le hace cambiar de actitud. Mi hermano, a veces cuando estamos en situaciones difíciles, como los desiertos que estuvo atravesando Israel, un montón de desiertos, esos desiertos manifestaban la instrucción, manifestaban la esperanza, manifestaban el dejar algo malo que la persona estaba haciendo, manifestaba el sustento en medio de la crisis también para Israel en otra ocasión cuando dice que viene palabra del Señor. Y aquí a Elías le viene palabra en el desierto. Un día vamos a analizar todo el texto porque es larguísimo para analizarlo. Toda esta gradación, ¿no es cierto?, del viento, la tormenta, el silbo, la situación, la repetición del texto, de ya lo que ya le había dicho el Señor, etc. Y del mandato que viene ahora cuando lo manda por el camino, ¿no es cierto? Pero lo importante de esto es que en medio de la crisis y la angustia, hay una persona que desea morirse. Tal vez en algún momento de nuestra vida hemos sentido angustia, o como de dejar este mundo, pero el Señor nos mantiene con algún propósito, claro que sí, nos mantiene con algún propósito. Y el propósito ahora para Elías, para levantarlo, entre otros, era cambiarle la actitud. Dice: mira, Señor, todos te han dejado, no Elías, y mira bien, todos no me han dejado. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Pero para tener esa revelación de Dios, como las que estaban allí, las revelaciones de Dios, Elías tuvo una sensación de querer morir. ¿Sí? Imagínense, el profeta llamado el precursor del Mesías, el profeta de fuego, el profeta Elías es muy importante en el pueblo judío. Empieza, ¿qué se hace? Se deja una silla vacía y una copa de vino para el profeta Elías. Cuando es la circuncisión, ¿sí?, se pone la silla y se llama el profeta Elías. Y en distintas circunstancias aparece el profeta Elías y aparece la silla de Elías y la copa de Elías y un montón de cosas de Elías. Porque es el profeta del fuego, el profeta de poder, el profeta de la revelación, el profeta de que habla y no llueve, habla y llueve. ¿Sí? ¿Cierto? Así. Y sin embargo, en un momento determinado, lo ahogaron al profeta Elías. ¿Sí? Lo ahogaron, directamente lo ahogaron y le dijeron: mira, Elías, vas a morir, ¿cierto?, si sigues predicando en contra del rey. Y por alguna razón,
después de una gran victoria, había una gran crisis. Dios se lo dijo al pueblo de Israel. Y se lo dijo a todos, pero a lo largo de la Biblia aparece. Le dice a Gedeón, ¿se acuerda usted? Gedeón forma un ejército de 30.000 personas. ¿Sí? Y después se lo baja a 22.000, y de los 22.000 quedan 22.000 se quedan 10.000. Que después quedan 300. Y le dice Gedeón, Dios a Gedeón, ¿se acuerda? No vas a pelear con tu ejército, no vas a pelear con el ejército, porque si ganan, vas a decir, mi mano, va a decir, Israel, dice así, mi mano me salvó. Y Dios no va a permitir que nadie le robe la gloria, ninguno. Ni en la congregación, no va a permitir que yo le robe la gloria, no va a permitir que usted le robe la gloria, no va a permitir que ningún predicador, por más famoso que sea, le robe la gloria. No va a permitir, jamás. Dios no va a permitir que nadie le robe su gloria. Por eso se lo dijo al pueblo de Israel, mira, ten cuidado que cuando entres en la tierra prometida no tengas enriquecimiento ilícito, son enriquecimientos lícitos, no ilícitos. Un enriquecimiento lícito, pero ese enriquecimiento ilícito seguramente, porque no dice seguramente, cuídate de que no te enorgullezcas y pienses, mi mano lo consiguió, mi capacidad y un montón de cosas, porque Dios te va a hacer perecer. Parece mentira, pero hay algo en el ser humano que es las riquezas, el poder, el orgullo, el reconocimiento, ¿sí? Que hace que de alguna manera nos deslicemos del camino del Señor. Y a veces para que no nos deslicemos del camino del Señor, el Señor necesita los desiertos. Sí lo necesita. Puede haber escorpiones ardientes. Incluso aparece otro pasaje donde dice que aparecen cosas demoníacas en el desierto, como Lilith, que aparece en otro pasaje, y otra cosa. ¿Sí? Aparecen cosas demoníacas, pero no nos van a afectar, pero vamos a pasar desiertos, a veces yermos, áridos, rocosos, de escorpiones. Dios que dice, hay un momento no lo dice, que sí quiero que lo lea uno de esos pasajes donde dice horrendos desiertos, dice. Pero necesito que pases eso a veces, dice, para volver al enamoramiento. Al enamoramiento. Por eso usted va a ver que dice, viene palabra de mí en el desierto, de Dios, perdón, vino palabra a mí de Dios en el desierto y trae la esperanza de salvación y arrepentimiento. Viene palabra de Dios a mí en medio de una gran crisis y escasez terrible. Dice, pero no temas que en medio de esa escasez y crisis tú vas a tener sustento. Y viene palabra del Señor en medio de una desazón y una angustia, al borde de sentir la muerte y desear morirse, y le dice, no te vas a morir, sino que come de lo que el ángel te da. Y empieza a cambiar de actitud. Por eso cuando usted vea que viene palabra a mí del Señor, tenga siempre grandes precauciones. Pero ya para finalizar, ¿por qué también esto digo? Usted vio, yo no tengo, yo me crié en el judaísmo y de judaísmo acepté al Señor, yo no pasé por iglesia, lo guardo. Y son 30 años y medio que estamos con Rosa en el judeo-mesianismo, exactamente, 30 años y medio en el judeo-mesianismo, desde el principio del 83, exactamente marzo del 83. Y a veces uno tiene que pasar, ¿no es cierto?, grandes desiertos, ¿no es cierto?, en la vida para reconocer la mano milagrosa del Señor. No quiero hablar del texto que voy a leer ahora, pero a veces nosotros, como también yo y todos ustedes, podemos haber pasado desiertos de soledades, angustias o tribulaciones, pero en medio de eso, en medio del desierto, está la mano del Señor
para sustentarnos. Vamos a hacer una oración. La próxima vamos a continuar con las otras partes que nos dice vino palabra del Señor a mí. Pero vamos a hacer una oración con este propósito en el sentido que veníamos hablando. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, las bendiciones y la misericordia que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Señor, te damos gracias porque hemos reconocido a nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, el Mesías prometido al pueblo de Israel y el Redentor de la humanidad, Señor. Y te damos gracias, no importa dónde crecimos, dónde nos hemos criado, cuál es el origen, si es el judeo-mesianismo, el judaísmo, el cristianismo, Señor, pero que tengamos cuidado, Señor, de ninguno, Señor, robarte la gloria, ni creernos, Señor, los sábelo todo, los poderosos, Señor, y los fuertes, Señor, porque tú así lo viste con el profeta Elías, que en medio de la fortaleza que todos veían espiritual, cayó en una profunda crisis, hasta que tú tuviste que levantarlo con el sustento a través del ángel y con tu presencia haciendo salir de la cueva. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos que tu palabra venga a nosotros, Señor, a veces en el desierto de nuestra crisis y soledad, para traer esperanza a nuestras vidas. Y queremos, Señor, que tu palabra venga a nosotros, Señor, en medio de la escasez muchas veces de los bienes materiales, así como los espirituales, para sustentarnos, como se sustentó el profeta Elías. Señor, y queremos que tu palabra venga, Señor, si a veces estamos en angustias y tribulación de muerte, metidos como en una cueva, para que tú nos hagas cambiar de actitud. Y que tengamos, Señor, y este es el propósito también de tu palabra, mucho cuidado cuando decimos o escuchamos que se nos dice, tengo una palabra de Dios para darte. Porque cuando la palabra del Señor viene hay un cambio radical en cualquier área de la vida. Señor, por eso tengamos mucho cuidado y que tú seas el que ponga un carbón encendido en nuestra boca, Señor, antes de saber cómo hablar tu palabra. Que seamos purificados, restaurados y fortalecidos, Señor. Y que tu palabra venga a nosotros para traernos esa esperanza, para sustentarnos y para que cambie nuestra actitud. Si no es así, es porque no es conforme a la ley y al testimonio, y porque no ha amanecido. Quiera Dios que en esta hora sea conforme a la ley y al testimonio, y que amanezca, Señor, tu luz y resplandezca tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua.